¿Quieres saber cuál es el top 5 drones más baratos y más interesantes del año 2016? ¡Vamos con el vídeo! Lo primero que tienes que saber es que este top 5 de mejores drones baratos del año 2016 está hecho en base a mi experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a coger los drones que he estado probando durante este año, que han sido bastantes, y he hecho una especie de top 5, ¿vale? Un top 5 de los que más me han gustado, de los que más me han sorprendido, también en relación a su calidad, a su precio, etcétera, etcétera. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone, el canal sobre drones fácil y sencillo. Me podéis seguir en mis redes sociales, Twitter e Instagram, buscando Mundo Drone, para echar un vistazo a mi día a día con el mundo de los drones, que básicamente vuelo todos los días, así que imaginaros. Así que nada, venga, vamos a empezar por el número 5. En el puesto número 5 tenemos un dron o una marca de drones que no creía que iba a entrar nunca en ningún tipo de top que a mí se me ocurriera, y es el Parrot Swim. Vamos a ver, ¿este dron destaca en algo? Sí, destaca en una cosa, pero como dron o como avión no destaca en nada. Estamos ante un dron avión raro híbrido que empieza iniciando su vuelo así y después se mueve como si fuera un avión radiocontrol, que ni como dron ni como avión destaca. Pero ese concepto híbrido, ese concepto extraño, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo y me ha gustado. Sé que este dron no va a ser del agrado de muchos de vosotros, pero oye, si conseguís probarlo alguna vez, aunque ya sé que a lo mejor es un poquito caro, va a ser más o menos el más caro que se va a salir de este ranking, pero bueno, quería ponerlo al menos en el top número 5 como mención especial, porque la verdad a mí me ha hecho pasar muy buenos momentos, ha sido un dron muy interesante, un dron que me ha hecho disfrutar. Y aunque sea solamente por tener una visión un tanto distinta de este mundillo, pues creo que merecía estar en el número 5. Y nada, ahora vamos a ir con el número 4. En el puesto número 4 tenemos un dron que, y también va a compartir espacio junto con el Parrot Swim, un dron que a mí me ha encantado. Personalmente es uno de los mini drones que más me han gustado y creo que es uno de mis mini drones favoritos a día de hoy. Un mini dron muy rápido, un mini dron muy estable, en fin. Aquí hay diferentes versiones, este es el UDI U28. La versión que a mí más me gusta ha sido la U28-1, también está la U28, el UDI U28C. El W a mí no me ha terminado de gustar, pero bueno, son drones muy rápidos, son drones que el 1 tiene modo FPV, ¿no? O sea, puedes manejarlo en primera persona de manera perfecta. El problema ha sido básicamente su precio. Lo meto en este top de drones baratos porque está muy por debajo de lo que solemos hablar de drones, ¿no? Cuando hablamos de 500, 600 euros, este dron lo vas a encontrar alrededor de los 100 y pico de euros. El único gran problema es que es excesivamente caro. Hay otros drones muy interesantes en el mercado, más antiguos, pero que siguen siendo muy interesantes, como el Sigma X11, el Hubsan X4, etcétera, etcétera, que te dan algo muy similar. No llega a la calidad de este dron, tengo que reconocerlo, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Al fin y al cabo solo hablo con eso, ¿no? Desde mi experiencia. Este dron me ha dado muchísima mejor experiencia de vuelo, pero claro, hay que entender el precio. Pero bueno, creo que se merece el número 4. Aquí abajo ahora en comentarios hablamos sobre el tema. Y ahora ya nos vamos a ir al top 3, que yo creo que si no tenéis alguno de estos drones o os estáis buscando un dron para comprar, creo que en ese top 3 vais a encontrarlo. Así que nada, al número 3. En el puesto número 3 tenemos el Lichin L6058. Vosotros me diréis, bueno Rafa, ¿y esto qué tiene de especial? ¿No? Hemos visto muchísimas cosas de este tipo en otros años, es más, ha habido muchos drones de este tipo este año, y sí, ha habido muchos de este tipo este año, y es más, este representa, ¿vale? Es de los que más me ha gustado de este año, pero creo que representa un poco toda la gama de nanodrones de interior, ¿vale? Que han entendido que lo que son es un juguete o bueno, no es un juguete, ¿vale? Hay que tener siempre mucho cuidado y respeto con este tipo de cosas, pero es un aparato para volar en interior, que básicamente lo que tienen que ser son muy estables, tienen que tener una batería intercambiable si es posible, pero bueno, si no, pues no pasa nada, ¿vale? Porque al final son cosas que vas a volar intermitentemente en el día y que tienen que ser muy, pero que muy fácil de guardarlo y transportarlo para que no se escamochen, ¿no? Por hablarlo de alguna forma. Y creo que este es un grandísimo representante. Hay otros tantos representantes de este tipo, pero creo que este es el que más me ha gustado. Y encima, a un precio irrisorio, a un precio de risa. ¿Por qué? Estamos hablando de este nanodron, por ejemplo, es que no llega ni a los 10 euros de venta. Aquí abajo en la descripción tenéis los links. Pero bueno, a lo mejor te lo vas a encontrar alguna vez a 9, otra vez a 12, pero bueno, va a estar rondando sobre esos precios. Sinceramente,
este año ha sido el año de los nanodrones y el Lixin 6058 creo que es el gran representante de todos ellos, aunque vuelvo a decir, si os gusta otro de los tantos que he estado trayendo al canal durante este año de los nanos, comprároslo. Es que son lo grande de este año es que ha sido precios irrisorios, precios muy, pero que muy, muy, muy bajos para esta gama, y la verdad es que hay unas calidades increíbles. Pero bueno, vamos ya a ir al top 2 y nos vamos a ir ya con el número 2, que ese os va a dejar, bueno, flipadísimo. Y creo que estaba claro que en el top 2 iba a entrar este Vaillantois X16. Si también he dicho que este año ha sido el año de los nanos a bajo precio, también ha sido el año de la bajada de precio de manera brutal. Y cuando digo de manera brutal, es de manera brutal, o sea, hemos pasado de 300 a 80, 100 euros, básicamente imaginaros la bajada de precio de los drones con motores Brule. Los motores Brule son aquellos motores que son bastante más potentes de los drones que estamos más acostumbrados, de gama más bajas y tal, y que utilizan la energía de manera más eficiente, ¿no? Estáis viendo también que tienen, ¿cómo se llama?, baterías más tochas y la utilizan de manera más eficiente que los drones con con motores con escobillas, que son los típicos tipo de Syma X5C, tipo Syma X8, etcétera, etcétera. Este creo que es uno de los grandes representantes de los drones con motores Brule baratos. 100 euros, 95, 110, según el día, ya sabéis cómo funcionan los precios en China. Pero creo que este es uno de los grandes representantes, uno de los grandes drones con motores Brule que ahora mismo en el mercado y encima muy destinado, muy orientado a llevar cámaras deportivas. Esto puede con una cámara GoPro perfectamente, esto puede con lo que sea básicamente, esto puede cargar bastante peso, o sea, dentro de la lógica, con una cámara GoPro con carcasa y todo, va a poder. Así que, vuelvo a decir, en lo que viene a ser dron con motores Brule, fácil de volar, fácil de manejar, que no te tienes que complicar la cabeza, que le puedes poner cámara deportiva y a un precio realmente bajo dentro de su gama, yo creo que para eso el Vaillantois X16 es que se ha comido el mercado. Y mi dron favorito de este año, el indiscutible para mí, el que he estado volando todas las semanas de manera ininterrumpida desde que lo tengo, el dron que de verdad me ha hecho creer que el mundo de lo sencillo, de los drones baratos, de los drones sencillos, junto con el mundo de los drones de carrera, drones más, bueno, más especializados en volar rápido y tal, pues tienen un punto intermedio y son totalmente primos hermanos y que puedes tener algo muy parecido de ambos mundos, y es este XK X252S. ¿Vale? Que no es un dron, que es un dron que supera los 150 euros, 120, 130 euros. Pero si estás buscando un dron de carreras, tipo de carrera, muy simplificado, que pueda volarse en manual, que pueda volarse en estabilizado, que venga con cámara FPV, que venga con su propia pantalla, que venga con un mando que de verdad merece la pena y es de calidad, sin lugar a dudas, el XK X252S es el mejor dron de esa gama, por lo menos de lo que yo he podido probar. Supongo que habrá otros drones parecidos, pero yo es que no le puedo achacar nada a este dron, solo le puedo achacar una cosa, y es una cosa que personalmente a mí me fastidia, pero bueno, que es que la batería, ¿vale? Su propia batería es especial, entonces tienes que comprar baterías especiales para este dron. Pero es que encima, eso se lo puedo achacar porque yo tengo muchas baterías de otros drones, como podréis comprender. ¿Cuántos drones habré analizado, habrán pasado por mi mano? Alrededor de 150, casi 200 drones. Pero una persona que solo se compre un dron, pues te compra las baterías de este dron y no vas a tener ningún problema. Y además es que no son caras, si estáis buscando, ya os habéis iniciado, ya sabéis medio volar con drones baratitos y os queréis meter dentro del mundo de los drones de carrera, pero no queréis comeros la cabeza y queréis algo muy simple y de calidad, el XK X252S. Y es que lo tengo más que claro, más que claro. Motores Brule, rápido, muy estable, lo puedes controlar en modo manual, una cámara que para el precio que trae me parece genial. Encima graba, si quieres, no es que la grabación sea muy allá, tampoco, esto no es para ponerle cámaras deportivas y nada, para eso el Vaillantois X16, esto es para volar rápido y disfrutar del FPV. Que si en un futuro le quieres poner unas gafas, pues te compras unas gafas aparte y vuelas en primera persona con las gafas. Un dron brutal, sinceramente,
mi favorito de este año 2016 y de todos los que he probado. Y bueno, hasta aquí el top 5 de mejores drones del año 2016, según mi experiencia, lógicamente. Si no fuera según mi experiencia, no sé cómo haría esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría que aquí abajo en comentarios vosotros pusierais cuál ha sido los drones que habéis probado, el dron que habéis probado, qué os ha parecido. Si habéis probado más de uno, habéis tenido más de uno, pues me digáis cuál ha sido vuestro dron favorito de todos ellos. No hablemos de drones que no hayamos probado, porque claro, eso es hablar por la experiencia de otro, ¿no? Aquí estamos hablando de los drones que hemos probado, de nuestras propias experiencias y de cuál es el mejor dron según nuestro criterio. Porque al fin y al cabo, a ti te han podido hablar de un dron, a ti te han podido comentar de otro dron. Yo podría haber hecho aquí un top de 5 mejores drones, te hubiera puesto el Mavic, te hubiera puesto, yo que sé, cualquier otro dron bruto. Pero eso no hubiera sido mi experiencia, no hubiera sido la realidad, por lo menos lo que yo pensaba realmente. Así que nada, espero que ahora mismo tengamos una conversación chula en comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!